Vamos, Instagram, vamos para allá. Facebook, YouTube, todos estos medios ustedes lo pueden utilizar para vernos en vivo y en diferido. Qué raro es todo en Venezuela, pero fundamentalmente el clima, ¿no? El clima como que llueve, sale el sol, pega un calorón, vuelve la lluvia. O sea, uno no sabe qué es lo que pasa. Uno se pregunta qué es lo que ocurre. Uno dice, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos? Así de profundos, así de filosóficos son mis pensamientos a esta hora de la tarde. Daniel Lara, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señor Leomar Hernández. Gracias a todos los que nos sintonizan. Por aquí nos está saludando el doctor Serrano Pedro desde Guanarito y no puedo dejar de saludarlo. Tú sabes que en Guanarito, y seguramente el doctor lo sabe, en Guanarito, estado portuguesa, surgió una enfermedad que se llama así el guanarito. Eso se descubrió en los años 80. El guanarito es una enfermedad, una fiebre hemorrágica de una intensidad menor que el ébola, pero igual muy, muy letal, transmitida por las heces fecales del ratón de la caña de azúcar. Y en esa zona Carajo. hay, es una zona, sí, él es el vector del virus. Y bueno, en efecto, eso es lo que causa, ¿no? La enfermedad, una enfermedad que causó en los años 80 una situación gravísima, con una mortandad terrible de gente el relato cuenta, Neomar, que el camino que iba del pueblo hacia ¿cómo se llama? Hacia el ambulatorio, estaba lleno de cadáveres, porque la gente se iba caminando y no llegaba, se moría en el camino. Eso Dios fue en el mío. año 87, creo que ocurrió eso. Una cosa horrible, una cosa horrorosa, y se logra contener, por supuesto, y se crea allí un centro de estudios de la enfermedad del guanarito, se logra aislar el virus, que eso se estudió mundialmente, la cepa se llevó a distintos sitios en el mundo para estudiar, y se entiende que es una enfermedad, una enfermedad hermana del ébola, ¿no? En Carajo. Venezuela. Y eso, fíjate, esas son cosas que la gente no sabe, las enfermedades que hay en Venezuela y que, bueno, que lamentablemente, afortunadamente no han vuelto a surgir. Estamos hablando de una cosa interesante. Allá había un centro de estudios, ¿no? Bien, bien interesante sobre eso. No sé qué será de eso, ¿no? Ni cómo estará. Saludos a quienes nos hacen sentir su sintonía de distintas partes del mundo. Yo, además de eso, en Maracay, hay gente también, en todas partes. Mira, tú sabes, Neomar, que yo tuve ayer y hoy, y yo lo vi y callé, pero hoy mi hermano me lo señaló, lo mismo Ajá. que yo había visto. Nos llega una carta, Una ¿dónde carta. la tengo? Vale. Nos llegó una carta al buzón, sí, nos dejaron Ok. una carta en el buzón, pidiéndonos disculpas. ¿Dónde está el muñequito? Mira, el muñequito se había ido, ¿verdad? Aquí está. Una carta pidiéndonos disculpas, anunciándonos que había unos trabajos en los alrededores. La carta era de la empresa contratista. La carta decía, estimado vecino, le informamos que por unos trabajos eh, ¿cómo se llama? De renovación de las aceras, vamos a estar haciendo un poco de ruido estos días de fecha tal a fecha tal, en el horario tal al horario tal. Esperamos su comprensión y le pedimos de antemano disculpas por las molestias. Y yo dije, bestia, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, y en realidad no escuchaba gran ruido, ¿no? Pero Ujú. salgo y veo que en efecto están haciendo el trabajo, ¿no? Y están sacando tú sabes, son las mismas baldosas esas que se utilizan en los bulevares, ¿sabes? Que son unas baldositas así como, ¿sabes? Como las que ven en el Boulevard de Sabana Grande, que tenían como. Sí, que son como Son lo onduladas. que llaman unos adoquines. Unos adoquines que son así como ovalados, como con una ondita y tal. Y, entonces, bueno, yo veo el asunto y veo que lo están quitando. Yo, bueno, está bien. En una de esas vengo de regreso y estoy viendo a los obreros trabajando, ¿no? Y me sorprenden dos cosas. Número uno, los tipos están quitando los adoquines, los ponen en una cosa y a la vez están poniendo los nuevos adoquines, están cambiando los adoquines, pero es una cosa rara, pero es una hormiguita, ¿verdad?
Y lo que más me llama la atención, y yo no sé si habrá algún ingeniero civil, algún arquitecto o alguien que me oriente el asunto, es que no le ponen cemento, ¿Y cómo los pegan, pues? no los pegan. Quedan así. Le ponen, le ponen una arena, como una arcilla, una arena amarilla, no sé si es arcilla, y le ponen piedra, eso que llaman granzón, esa piedra picada, ¿no? Y le pasan a esa piedra y a esa cuestión, le pasan una máquina apisonadora que va hacia mano, el obrero va dándole con la máquina, lo va apisonando, y los obreros vienen detrás poniendo los adoquines que se ensamblan, se ponen así como está, se ponen, yo los vi, me quedé un rato viendo los tipos No, ensamblando eso. pero ¿cómo Y, no van a estar pegados? Y eso está en el aire así, eso queda así. entonces ya pusieron una acera completa y están poniendo la otra. Y yo tengo tanta curiosidad que yo digo, déjame pasar por la acera para ver. Y entonces camino y veo y le doy. No, 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 eso está ahí pegado, no, man, eso está ensamblado, eso no se suelta. Eso está a fuerza de voluntad ahí. Eso está a fuerza de voluntad. Yo no sé cómo hacen. ¿Cómo lo Aquí, mira, hacen? aquí me dice Paulo Emilio Pimentel me dice, no llevan cemento, encajan unos a otros y así quedan compactados, como rompecabezas, Eso es lo que yo estoy pensando. Eso parece un rompecabezas. como un Lego, solo arena en algunos casos. Dice que, oye, qué cantidad de ingenieros civiles tenemos aquí, Oye, no, gracias. lo más cumbre, expertos en adoquines, una cosa tan Nos específica. dice, Daniel, es así, los adoquines no se pegan con nada, llevan su base de piedra y arena y luego se rellenan con arena. Eso no se Chico, pega, eso se tú sabes que ensambla. cuando yo estaba Se pequeño, arman a presión, se arman a presión. Aquí en Hungría es igual. En Sabana Grande también están así. es que, bueno, yo tengo tiempo que no camino por Boulevard de Sabana Grande, ¿no? Pero yo estaba pequeño y o sea, tú sabes que hay cosas en la infancia que a ti o sea, tú no sabes muy bien qué son, pero que son imágenes que a ti te quedan. Y esos son, en tu memoria, pues, momentos específicos. Uno de esos momentos específicos es que, porque a mí pequeño sí me llevaban mucho a las tiendas del Boulevard de Sabana Grande, a caminar fundamentalmente, ¿no? O sea, porque era como, en el Boulevard de Sabana Grande había de todo, era como nuestro pequeño, ¿cómo decirlo así? Nuestra pequeña quinta avenida. Ese era el Boulevard de Sabana Grande para muchos, ¿no? De Nueva York. Entonces, la imagen que yo tengo, Daniel, del Boulevard de Sabana Grande, o sea, yo era feliz, era cuando yo llegaba, porque uno no sabe cuando está niño para dónde lo están llevando, no sabe nada de las calles ni nada de esto. Pero cuando yo llegaba y ponía los piecitos y veía para el piso y veía unas formitas romboidales, creo yo, porque las de los sabananales son como unos rombos, yo decía, ay, aquí estamos donde están las tiendas. Eso era lo que yo pensaba y era el bulevar de Sabana Grande. Yo creo que eso, hay varios tramos de donde lo quitaron o lo eliminaron o no sé qué hicieron, pero yo no creo que todo el bulevar tenga todos los adoquines, eso que tenía de la época de la infancia de uno. Bueno, Yo pero fíjate que fui muy esos son feliz en el bulevar de Sabana Grande. esos son adoquines de Boulevard, porque en el Boulevard de las 15 letras, esos eran los adoquines, allá en Caraballeda también, esos eran Ujú. creo que son adoquines En universales. el bulevar de Pero, Katia, los bulevares de Katia son iguales, creo. sí, claro, pero a mí me sorprendió mucho de verdad ver que no se le pone cemento, pero que quizás a mí lo que más me sorprendió fue ver la rapidez con que están haciendo la reparación. O sea, eso es, pero y vienen y quitaron todo y pusieron los nuevos. Y yo dije, pero esto es una maravilla. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Cada vez, y entonces hoy yo venía pensando en eso, venía curioso, y mi hermano me dice, ¿tú viste cómo están poniendo eso? La cera, que ya la tienen lista. No, una cosa rarísima, ¿no? Una cosa, porque uno no está acostumbrado a ver el trabajo de esa manera. Uno no está Cada vez que acostumbrado a yo tanta voy, paciencia. no, 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 y cuando yo voy por la calle caminando por mi hermano y vamos por una serie y vemos unos árboles, tal una cosa, mi hermano siempre dice, oye, mira, vale, ¿cómo se ve que aquí no gobierna fuerza vecinal? Te lo juro que me lo Ay, Dios dice. mío. Te lo juro que me lo Ay, dice. Dios mío. Y eso de alguna manera, y yo lo que pensé fue, no, es que, y entonces uno dice, coño, pero entonces, ¿por qué en Venezuela, en vez de hacer las aceras con adoquines, se fajan a hacer unas aceras? Y entonces tú ves que ese es el gran negocio de los Claro, alcaldes, porque de los el concejales, negocio de no los es hacerla, el contratistas. negocio es tumbarla y rehacerla, ese es el negocio, vivir Pasan, pues, y permanentemente haciendo. alcalde que te tumba la acera y te hace otra acera, y así van, y así van, y así van, y así van. Tú no sabías Eso que ya. eso decía Cabruja, ¿no? Que Venezuela era un país en permanente construcción, no porque estuviéramos mejorando, sino que Venezuela nunca estaba terminada. O sea, en Venezuela y es verídico, nosotros tenemos años en eso, o sea, de que nada dura. Algunas cosas, quizás de tiempos pretéritos, han tenido un poquito más de longevidad, pero en general en Venezuela, ese criterio de lo perecedero, de lo que va a durar menos de lo que dura aquello en un chinchorro,
es muy permanente. O sea, eso es lo verdaderamente permanente, lo no durable. Y creo que la frase de Cabruja era el país campamento, porque el campamento permanentemente se monta y se desmonta, y el campamento es transitorio. Decía, no, esto es como un país, un campamento. O sea, aquí, y así son las construcciones en este caso, ¿no? En Venezuela. Decía Laureano Márquez decía que teníamos inclusive la sociedad venezolana tenía, no se había quitado el tema de haber llegado al país en un barco. O sea, de que todavía algunos tenían criterio De corsario. de conquistador. Y entonces decían, no, si esto sigue así, yo me voy. Exacto. Decía Laureano, ¿para Porque dónde? claro, ¿Para ¿para dónde? Tú dónde eres venezolano. No, cualquier. No, si te venís así, yo me voy a ir, chico, de aquí. Yo me O sea, voy de como aquí. si tú estás tú estás de paso, como si tú Como llegaste en si un tú barco. eres, como si tú llegaste con los hermanos Pinzones, que eran unos marineros. Bueno, ¿Entendés? pero vamos a profundizar en ese criterio del que llega en un barco. Fíjate, la mentalidad de que el país es un botín y de que ese botín hay que meterle mano y agarrar la parte. Bueno, pero es que eso, pero es que La acuérdate que mentalidad de Venezuela, una persona, mejor dicho, de un individuo, un temerario que se embarca como se embarcaron nuestros conquistadores a venir para estos lados desconocidos del mundo, abandonando familia, raíces y todo lo que te dé la gana, es un poco esa. Tú vas por el riesgo, porque ese riesgo te genera una gran oportunidad de provecho personal en términos económicos. Tú vas allá a dar cuenta de todo cuanto consigas. Entonces, nosotros estamos pero es que tú permanentemente sabes, buscando dar cuenta de todo lo que claro, consigamos. porque acuérdate que Venezuela era un territorio despoblado, pero en el que se pensaba que había muchas Así riquezas. es. Entonces, el conquistador que llegaba a Venezuela o a la Capitanía General de Venezuela, a la provincia de Venezuela, llegaba con criterio aventurero. Y por eso fue que llegaron, en efecto, por eso es que en el caso venezolano, el español que llegó no es tan localizado como si lo fue en otras partes. No, que aquí llegaron fundamentalmente, por ejemplo, a Cuba llegaron fundamentalmente gallegos, hasta el punto que los cubanos, cuando hablan con un español, le dicen gallego de una. Mira, gallego, de una le dicen gallego. En Venezuela llegaron fundamentalmente aquellos buscadores de fortuna y buscadores de progreso y de ascenso social. Por eso que llegó tanto canario, ¿no? Y llegó tanto, los que no eran canarios venían de otras zonas de España, pero eran normalmente los cuartos hermanos, los desheredados, los que no tenían herencia, los que no tenían linaje, los que venían de familias empobrecidas, se montaron en un barco y terminaron en Venezuela. Uno de ellos, el primer Bolívar que llega a Venezuela, era un gran pelabola. Y Pero llega, luego se convierten, y ahí es donde está la historia, ¿no? Eso lo hablamos en otro claro, programa. no, Como llega y se hace. los canarios son la expresión, digámoslo así, no podríamos hablar racial, porque racialmente un canario no es muy distinto en términos fisonómicos de lo que era un español peninsular de otra región, ¿no? De la Gran España. Pero sí en términos, ¿cómo decirlo? Tribales tampoco, porque no es una tribu, o sea, étnicos, no sé. El canario se termina convirtiendo en el grupo étnico o en el grupo poblacional, por decirlo así, que es el que cabalmente desarrolla el papel de la burguesía venezolana. O sea, los canarios yo creo que son nuestros primeros burgueses, en medio además de un clima Son los donde verdaderos, la burguesía venezolana es fundamentalmente canaria. Y fíjate que Canaria eso, ya no, pues no, no, yo no soy un no, burgués. pero es que la burguesía no Yo tiene soy un nada que ver. pequeño burgués en todo caso. Bueno, pero es que en realidad la burguesía no tiene nada que ver con el dinero que se tenga. Es que hay una cuestión sociológica, una forma de No, claro, pensar, una forma de pensar. que tú vives del comercio, de tu negocio, de tu emprendimiento. Esa es la burguesía. Más allá de eso, hay una forma de ver las cosas y una comprensión de lo que significa el tener y el ascenso en la sociedad. Eso permea la sociedad venezolana y permea la sociedad venezolana de una forma bien particular hasta el punto que tú te das cuenta, por ejemplo, igual el tema de la clase media, lo que luego, eso que se va a la burguesía, que luego se convierte en realidad en clase media, es decir, en esa gente que no se trata del dinero que tiene, sino de las aspiraciones, es una cuestión netamente aspiracional. ¿Qué buscaba una persona de clase media o una persona de la burguesía?
a través del trabajo, a través del ahorro, a través de la inversión de lo que ganaba y a través luego, ¿no? Ya en tiempos más cercanos, a través del estudio, buscaba mejorar las condiciones de vida que tenía y lograr el ascenso social, que eso significaba, entendiéndose ascenso social como dejar de vivir con los padres y tener una casa propia en una mejor zona, tener carro propio, tener, qué sé yo, mudarse hacia un sitio más céntrico, tener vacaciones, viajar, tener vacaciones. Eso era lo aspiracional de la clase media. Y eso no tenía que ver ni con el sitio en el que vivías ni con el dinero que ganabas. Es que es una cuestión aspiracional. Y eso fue lo que hubo un momento, yo creo que yo eso inclusive lo relato en mi libro o en el siguiente, yo no sé cuál de los, ya no sé dónde está la cosa, pero yo sí recuerdo que había una cuestión donde empieza, ¿no? Inclusive la sociedad empezó a cambiar y a mutar y a comportarse de una manera eso que llamaban antes el país político, la sociedad política, no comprendía lo que estaba pasando. Creo que hasta el día de hoy no lo comprende, porque ahorita menos lo comprende, que era el tema, ya vamos al corte, de cómo se pensaba que en los barrios viven los pobres y que la clase media vive en las urbanizaciones. Y resulta ser que desde el año 83, con el Viernes Negro, empieza a darse el fenómeno del surgimiento de la clase media de los barrios. Era una clase media, yo formé parte de esa clase media, y mis vecinos también, que era esa clase media. Era un sector aspiracional que tenía comodidades dentro de los sectores. No, que era un sector de clase media que ante el problema que surge en Venezuela, con el problema del acceso a crédito, con la falta de posibilidades de acceder a un crédito de calidad, etcétera, etcétera, empezó a hacerse mejor quedarse donde estabas, ¿verdad? Y mejorar tu entorno. Es decir, tú te quedabas en 10 de marzo, te quedabas el 23 de enero, te quedabas qué sé yo, en La Vega. Y bueno, lo que ganabas en vez de como no tenías para obtener un crédito y mudarte hacia una zona mejor, tú mejorabas lo que tenías. Le cambiabas la imagen a tu casa, le cambiabas el piso, le arreglabas la cocina, le invertías. Te comprabas tu gran televisor. Tenías un buen carro, mejorabas el asunto, constituías una asociación de vecinos donde la gente... Daniel, tú nunca escuchaste, llevamos al corte, tú nunca escuchaste eso que se decía en alguna época, que decían, no, él vive no sé dónde, pero tú vieras la casa que tiene cuando tú entras. Eso se decía mucho, yo recuerdo eso. Se decía, no, él tiene su casa bien arregladita y tiene sus comodidades y tiene sus cosas, porque él vive no sé dónde, pero tiene su casa bien arreglada. Eso se decía mucho. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos hablando de eso. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Pasapalos, snacks, canapés, llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar.
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate que a mí me pasó una vez con un candidato que prefiero no mencionar porque no quiero hablar de basura. Pero si estamos hablando de una cosa tan bonita, ya vas a meter el tema político. Bueno, porque, bueno, pero es que todo es político y tú que estudiaste el asunto lo sabes, ¿no? Y estamos hablando efectivamente de una evolución política, no sé si me Ajá. permiten, ¿no? Adelante, pues adelante. Pero no te A molestes. menos que tú vayas a imponer aquí una línea donde yo no puedo hablar de determinado Sí, tema. claro, No ¿no? sabía que tú tenías ese poder aquí, pero en todo caso, estaba diciendo que una vez me toca ir a visitar determinado sector con un candidato maldito al cual prefiero no mencionar. Y este señor, entonces, él iba con el mismo mensajito, ¿no? O sea, entonces le abrían la puerta, ¿cómo está? Mira, aquí estamos, buscando la mejora, para echar para adelante, para mejorar aquí las cosas, para que podamos salir de abajo y tal, no sé qué, tal, no sé qué. Y él no sabía que él le estaba dando la mano y le estaba dando ese jarabe lengua a un señor en una zona popular, dícese, y con el que le estaba hablando era un señor que yo conocía y era un señor que tenía un doctorado en historia y era un tipo especializado en determinadas cosas y tal. Yo decía, y este tipo le está hablando, o sea, él está hablando, él no sabe con quién está hablando, él cree que le está hablando con un señor que no sé, que como vive en un barrio, o sea, él tiene que hablarle de una cosa popular, o sea, el señor sabe de política y entonces el tipo lo miró así como con condescendencia, como diciendo, sí, gracias, saludos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empieza a cambiar el asunto, porque la gente empieza a decidir, como no me puedo ir de aquí, déjame por lo menos vivir mejor, y empieza a cambiar el asunto. Las asociaciones de vecinos, las juntas de condominios se convirtieron entonces en el espacio donde inclusive se buscaba que las mejoras no fuesen solamente individuales, sino que fuesen colectivas. Luego hubo el gran tema de las invasiones de terrenos urbanos para la construcción de casas a lo loco. Y viene entonces uno de los grandes errores del periodo previo a la llegada de Chávez al poder, que fue un programa llamado la consolidación de barrios. Eso dio bueno, eso dio para crear cosas desastrosas como lo que hay en Petare, por ejemplo. O sea, yo estoy seguro que en Petare no puede haber nadie en Petare que pueda mostrar un papel donde conste que el terreno donde está construido su casa lo compró antes de construirla. ¿Que le pueden dar algo después? Sí, pero un papel donde diga, este señor compró este terreno para construir esta casa, eso no existe. Como no existe en Petare, como no existe en buena parte de Caracas y en buena parte de Venezuela. Entonces, se metían en un terreno, construían a lo loco, como podían, a la cañona, y después entonces iban a exigir que tenían que meterle aguas negras, que tenían que meterle las aguas blancas, que tenían que construirle una escuela. Y después no, los muchachos crecieron, hay que construir un liceo. Y después los muchachos crecieron, se graduaron y se casaron, tuvieron hijos y no es preescolar. Y después a pedir, oye, ¿por qué no nos hacen las aceras? Y así, entonces eso se convirtió, aunque tú parece que no quieres hablar hoy de política, lo siento, pero en todo caso tengo que decirte que eso se convirtió en fuente inagotable de sinvergüenzura politiquera. Porque entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que llegaba un concejal, ¿verdad? Y en su circuito, él quería tener más votos, controlar la cosa, entonces él agarraba a una gente y la metía a invadir un terreno, y entonces el tipo, a través del Consejo Municipal, él era representante, no sé qué, porque el pueblo necesita tanto, entonces llegaba y repartía sacos de cemento, repartía cabillas, repartía bloques, repartía panelones, repartía todo lo que veía, y entonces eso se convertía, entonces ¿cuál era la promesa? Oye, no, mira, vota por mí porque yo vengo a repartir, entonces repartía, y se quedaba, y después le hacía la cuestión, y así se fue haciendo las cosas. Ya luego, cada quien terminó resolviendo las cosas a su manera. Entonces había gente que agarraba su casa y la ampliaba, entonces le echaba un piso más, y lo ponía. Mira, yo llegué a ir acá, yo creo que yo recorrí, haciendo activismo político, casi todos los barrios del estado Vargas, ¿no? Y uno llegaba a zonas como, por decirte, Los Olivos de la Sublet, al sector Manuelita Sáenz o al sector Negro Primero, y te encontrabas con unos casoplones. Yo recuerdo una casa, no sé si fue en ese sector, que la casa tenía un patio con una piscina, pero montado allá arriba, ¿no?
Y además de eso tenía una cosa bien equipada, y una sala y su cuestión, y un salón con aire acondicionado y una cosa para hacer reuniones. Es un casoplón, una mansión, pero montado ahí arriba. Como lo vi también en el barrio Canaima de la parroquia Carlos Zulé. Bueno, de un señor que estaba ahí, ¿no? Y el señor entonces agarró, era la casa de su mamá, y el señor trabajaba en la aduana, y el señor entonces le amplió la casa a la mamá y construyó arriba. Cuando vino a ver, el tipo tenía un edificio, y ahí vivía toda la familia tal. Ajá, y después cuando la cosa se viene abajo, ¿quién te compra a ti esa casa? Sí, porque tú no tienes Entonces, papeles de eso, ¿no? no solamente eso, sino que ¿quién te paga el valor de esa casa? Nadie. Entonces, la cuestión al final se convirtieron en unas cárceles. Cuando la gente entonces busca para dónde irse, entonces no haya cómo vender esa casa porque ¿quién te la compra? ¿No? Tú sabes, cuando yo Entonces, estaba pequeño, sí. yo me ponía a mirar los alrededores de Caracas. Yo tenía esa inquietud siempre, hablando de política. Y yo veía, o sea, yo veía los barrios y en mi inquietud infantil estaba el hecho, Daniel, de que yo pensaba, yo decía, oye, ¿cuántos años serán necesarios para que esta gente que vive en los barrios tenga una casa? O sea, viva en un edificio o en una casa. Yo pensaba auténticamente, Daniel, a ti no te pasó eso por la mente nunca, que la gente iba a salir de los barrios, o sea, que iban a salir todos esos barrios, lo iban a tumbar y que toda esa gente iba a pasar a vivir pues en cualquier cantidad, no es que iban a vivir en una mansión, pero que iban a vivir en un edificio, que iban a vivir. Yo eso lo pensé siempre. Y Pero tú llegaste a ir de niño a sí, algún barrio en sí, Cerro sí, en La Vega. y Claro, llegaste a ver el modus vivendi que había allí. claro, porque mi familia, aquí muy en confianza, mi familia es una historia de ascenso social, parte de mi familia Claro, viene. pero me refiero, tú llegaste a ir a ver y a darte cuenta de que en realidad allí la gente no estaba pensando en ese para ninguna parte porque ellos vivían ahí, punto. No llegué a ese nivel, pues estaba muy niño, pues yo no llegué, Yo pero yo lo que sí, pensaba, yo sí. porque yo tenía como la noción, Daniel, de que no era normal, para mí no era normal, y no, de hecho no es normal que uno viva en una favela, no es normal que uno viva en un barro a la pata del cerro, o sea, eso no es normal, lo normal es que usted viva en un urbanismo, puede ser de clase media, de clase baja, lo que sea, pero que usted viva en un edificio con sus servicios, eso es lo normal en cualquier país del mundo. Entonces, para mí niño, o sea, en mi época de niño, yo pensaba que iba a llegar un momento en el que toda la gente iba a ir a vivir en edificios o en casas. ¿Tú sabes qué fue fuerte? Cuando yo me percaté, Daniel, de que los barrios no solo no desaparecían, y en el Porque paraíso se ve mucho. crecían. En el paraíso comenzó a crecer la cota 905. Yo Claro. recuerdo, yo tengo recuerdos, Daniel, cuando la cota 905 no era lo que es al día de hoy, o sea, está despoblada. Y cuando a mí hay algo que me marcó. Cada vez que pasaban los años, yo veía que por los lados donde está, oye, ¿cómo decirte? Está el Club Cocodrilo, pero después para allá, yo empecé a ver que llegó una casita y después aparecieron dos. Y ya eso ahorita es un barrio nuevo, que de hecho fue muy popular en la época en el tema del coqui y todo lo demás, porque ahí creo que tenían unas guaridas. Entonces, cuando yo me di cuenta que eso era así, dije, no, pero es que los barrios no están desapareciendo, más bien los barrios se están multiplicando. Esto no tiene punto de retorno. Y es un tema, ojo, es un tema porque, ¿cómo haces tú? Hay gente que tiene 30, 40, 50 años viviendo en sectores Bueno, populares. pero inclusive entonces ahí es donde está el fenómeno de la clase media en los barrios. Entonces allá había gente que estudiaba, ya había gente universitaria y gente que No, no se claro. iba, Sí, sí, gente sí. que se quedaba allí y gente que pasaba. Fíjate, yo recuerdo mucho porque yo vivía en 10 de marzo, en los bloques de marzo. 10 de marzo entonces tiene el barrio, el llamado barrio Aquí Está, al lado, que lo divide la calle Nueva, pero Dos Cerritos. Están luego las calles del cementerio, donde vivía mi bisabuela. Está el barrio Bonanza, por la parte de atrás, dividiéndolo con el bloque Morocho. Y está todo el sector de los Dos Cerritos, donde está La Bloquera, donde está Monterrey y donde se entra inclusive hacia Canaima. Yo iba mucho a Monterrey, porque allí vivían mis compañeritos de clase en la escuela. Ujú. Yo iba para allá a volar papagayo porque era una maravilla. Y yo iba a ese cerro todo aquello y yo no veía ahí una infelicidad. Yo veía ahí la gente vivía ahí y la gente no estaba pensando, ay, a mí me gustaría vivir allá abajo en ese O sea, bloque. no No, era un estado de resignación, era no, tranquilidad. claro, no, esta es mi casa, yo vivo aquí. Y punto. O sea, no había Y eso. aquí vivirán mis hijos, y aquí Porque vivirán de mis nietos. paso, porque obviamente eran casas en el cerro, ¿no? Pero no eran ranchos. No, eran casas, eran casas. Eran casas donde lo más precario que yo llegué a ver fue un techo de zinc, que tampoco es que era precario, porque no eran de zinc, era de una cosa que se llamaba acerolí, Cero lit, imagínate tú. claro, que era lo que filtraba el sol y entonces no te daba tanto calor. Y eran casas frisadas, además.
O sea, que era una cosa que tú te dabas cuenta de que, ok, esto no era una clase media en los barrios. Entonces, mira, uno veía cosas. Nos toca ya hacer el corte, el segundo corte, y ya venimos. Ya venimos. ¿Vamos o no vamos al corte? ¿Qué pasó? Bueno, vamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tu segunda nacionalidad, tu visa y todos tus trámites migratorios son posibles con María Consuelo Míguez, la mejor asesora en la materia. Con validar tus estudios y ejercer tu carrera en España, Italia o Portugal. Tu nacionalidad española o portuguesa por ancestros sefarditas. Tu nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Tu segunda nacionalidad por arraigo en España, Italia, Portugal. Tu visa o trámite migratorio. Todo eso y más estará en las mejores manos con María Consuelo Míguez. María Consuelo Míguez lo logra contigo. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Había, Neomar, mucho, además había toda una cosa, ¿no? Toda una dinámica. Yo he hablado de esto, ¿no? En otras ocasiones. De cómo se vivía, donde había una cultura de vida que no era igual un barrio plano a un barrio alto, un barrio en cerro, donde había mucha gente que vivía en edificios con cultura de barrio, me refiero, porque igual eran barrios verticales, pero cultura de barrio establecido en cerro. Y tú veías cómo había como una diferencia, ¿no? Donde se veían las cosas. Además, estaba en el entorno rural. Fíjate que había algo, ¿no? que de alguna manera podría explicar el por qué mucha gente vivía en barrios en los que otro criado en apartamento podía decir, oye, ¿cómo es posible que vivan allí? Entonces, el porqué del conformismo. Oye, tú no te quieres mudar de ahí, ¿no? ¿Para qué? Si yo vivo aquí, yo vivo aquí feliz. Ocurre que, y por ahí había alguien que decía que cuando Pérez Jiménez estaba construyendo para terminar con los ranchos y tal, bueno, eso es uno de los grandes mitos de los perejimenistas, que son unos grandes habladores de paja, y ya de paso les encanta torcer la historia, porque en realidad lo que Pérez Jiménez no pudo detener ni lo pudo detener nadie, más bien lo exacerbó, fue la migración del campo a la ciudad, atraídos evidentemente por los grandes conos urbanos, donde estaba regándose el dinero del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú construías ese poco de bloques en Caracas, donde no había una población de rancho, eso es mentira, no había una población de rancho para meter a toda la gente en la billetera de dinero y en todas las cosas que se estaban haciendo. ¿Qué llamaba eso? A la gente del interior del país, del entorno rural, que se estaba viniendo a las capitales, a los entornos urbanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se venía a las grandes ciudades, entre comillas, ¿no? Desde el entorno rural. Entonces tú vivías, y te estoy diciendo que mi abuelo era campesino. Mi abuela nació en el asentamiento El Arbolito de Carayaca, por allá pegado de Petaquire. No hablaba de Petaquire. Ahí nació mi abuela. En El Arbolito, asentamiento campesino, fíjate tú ya ese nombre, ¿no? El asentamiento campesino, ¿no?
Mis bisabuelos maternos eran de un pueblo llamado Agua Fría, ¿no? Allí se establecieron ellos en Agua Fría, en Sucre, pero ellos venían de Margarita. Entonces, ¿qué pasa? Amigo, que cuando tú vas al asentamiento campesino del Arbolito, hoy, para tú llegar a algún sitio donde puedas comprarte algo, a la iglesia para bautizar a un muchacho, a la farmacia, tú tienes que echarle bola 4 horas de mula o medio día caminando de ida y medio día caminando de vuelta, donde no tienes luz eléctrica, donde no tienes agua corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sales de allí y te vas a vivir por decir algún sitio que conozco, tú te vas a vivir a Monterrey arriba, después de salir del Arbolito, en esas condiciones, te vas a vivir a Monterrey arriba y ahí llegas, pegas un cable del poste, te pegas de la toma de agua o cargas agua en la pila, que te queda unos pasos más abajo, y caminas 15 minutos y llegas a la avenida principal. ¿Qué piensas tú? Tú dices, tú, una maravilla. Mira, yo bajo 15 minutos caminando desde aquí de Monterrey y llego abajo y allá abajo una farmacia y panadería, allá abasto y tal, bien llego a Caracas. Por supuesto, si la persona tiene toda la vivienda en un asentamiento campesino, donde si se te enferma un muchacho, mientras vas y buscas la medicina, ya el muchacho se murió o llegó a viejo, te podrás tú imaginar que vivir en ese entorno, pero vives en la ciudad. Por eso es que sale esa frase. Que la gente cree que Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Esa frase sale, es de esa vivencia, pero también te sale de la vivencia de otro. Tú no ves, por ejemplo, la gran mayoría de los venezolanos en las regiones hablamos mal de la región en donde vivimos cuando hacemos la crítica. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la crítica de Vargas, dice, no, lo que pasa es que el varguense es un tal por cual, y esta vaina no sirve, y aquí no hay agua, y aquí esta vaina no sirve, tal. Por eso es que Vargas está como está. Es que Vargas está como está, porque no sé qué. Y lo dice el caraqueño también, y lo dice el oriental, y lo dice el de Barcelona. Pero cuando tú escuchas la forma como habla el zuliano, y particularmente el maracucho y el cabimero, cuando va a hablar de lo que malo que hay, dice, es que aquí estos alcaldes han echado a perder este pueblo. Aquí está muy difícil vivir, pero jamás te dice, esta ciudad es una mierda. Incapaz, eso no lo va a decir a un maracucho. Imposible. Porque es una cuestión también cultural, que también pasa con el andino y también pasa con el margariteño, porque el margariteño es el venezolano más regionalista que hay de toda Venezuela. Ningún maracucho le gana en regionalismo e inclusive en chauvinismo a un margariteño. Los margariteños son chauvinistas como tú no tienes idea, hasta el punto de que es el único sitio de Venezuela donde hay una palabra para definir al que no es de ahí, navegado. Claro, que llegó navegado. Hay xenofobia, Margarita, que no hay en el resto del país, porque tú Yo creo que eso ya es mucho decir, ¿no? Amigo, que mis bisabuelos, que mi familia es margariteña, amigo. Mira, pero o sea, yo te estoy hablando de algo que conocí y que vi de cerca. Si te pones a pensar... Cuando yo fui por primera vez a visitar a la familia, a esa parte de la familia que se quedó allá, ¿no? A ese eslabón perdido que estaba allá en Margarita, en el municipio de Antolín del Campo, por allá, tío. Cuando llego yo allá, ¿verdad? Y entonces yo un día, es que lo recuerdo, estaba hablando el tío, ¿no? Presentando, no, mira, aquí están estos sobrinos míos que vinieron a visitarme, mis sobrinos navegados. O sea, yo soy un navegado, claro, causa recital, pero ¿qué te están diciendo? Ellos no son de aquí. Sí, son extraños, son los bárbaros, dirían. Claro, porque había uno de mis tíos que tenía el acento oriental, porque lo tienen, ¿no? No es mis tíos abuelos. Ellos son mi hermano navegado. Entonces, oye, tú dices, bestia, o sea, aquí somos familia, o sea, familia, me estás presentando a alguien que no es de la familia, me dice, estos son unos navegados. Mira, pero me quedé pensando en lo de Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Y coincidencialmente, yo creo que el chavismo ha reforzado ese eslogan, ese dicho, porque... No, lo ha transformado, pero sigue siendo el mismo. Claro, es Monte por la marihuana y Culebra por los peos. Eso es Caracas. No. Monte porque hay marihuana y Culebra porque hay peo.
No, Daniel, pero la diferencia, no, pero es que claro, ¿qué es lo que te marca el perímetro con Caracas de Caracas y lo demás es Monteculebra? Que en Caracas se consiguen cosas que no hay en otras partes del país. Y eso es efectivo, eso es verídico a esta altura del partido, donde el tema de la gasolina, en los servicios básicos, En Caracas hay algo en Caracas hay algo que no hay en el resto del país. El maldito de Maduro metió en Miraflores. Bueno, Oye, vale, también, saludo. Mira, está conectada mi tía. Saludo a mi tía Dori. también. Mi tía Dori me está viendo de allá de California. Ve, tía, a mí me dieron navegado, tía. Todos tíos tuyos. Un tío tuyo me dijo navegado. Pero reforzar esa visión donde solo existe Caracas contraviene incluso lo que era el tema del espíritu del chavismo, ¿no? Porque el chavismo nace con un fenómeno, o se dice que va a ser un fenómeno popular que viene del interior de la República hacia las élites caraqueñas, y ahora lo que hay es un reforzamiento de lo que queda del país, que es Caracas. Eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? Que es contravenir todo el pensamiento. ¿Ah? No estoy de acuerdo. Bueno, pero Daniel, pero bueno, puedes estar no de acuerdo, pero Chávez en sus modos y Chávez en su Chávez era forma. llanero. Tú dices porque Chávez era llanero. Claro, y que Pero hay algo que está arma, pasando por alto. él arma una épica en la que se supone que es el interior de ese pueblo desvalido que va contra los catiquines de Caracas. Todo lo que tú quieras, pero ¿no te parece que estás pasando algo muy importante por alto? Recuerda algo. Chávez era militar. Ujú. Y en los militares de la época de Chávez, la política que había de formación del militar, esto es interesante e importante para entender lo que era ese mundo militar. Ya hoy no. Cuando tú entrabas a la Fuerza Armada, sobre todo cuando eras reclutado, porque acuérdate que en Venezuela existía la recluta. En Venezuela había época de recluta. Entonces, de la fecha tal a la fecha tal es la época de la recluta, y entonces agarraban a los muchachos por la calle, no era reclutado. Si no tenían lo que llamaban la libreta, que era tu inscripción donde constaba que tú eras estudiante o sostén de hogar, ¿verdad? Bueno, te tocaba hacer el servicio militar obligatorio. Entonces, ¿qué hacían con el recluta y qué hacían con el oficial cuando entraba a la academia militar y egresaba? Lo desarraigaban. ¿En qué sentido? A ti te reclutaban en Barinas, a ti te mandaban a servir en Maracaibo. A ti te reclutaban en Maracaibo, te mandaban a servir en Anzoátegui, te reclutaban en Anzoátegui, te mandaban a servir en Táchira. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que ese joven, ese oficial o ese recluta entendiera que él formaba parte de un conjunto nacional, no de una región. Y eso es una cosa que se implanta para poder tener, eso es Gómez, para acabar con el caudillismo regional, porque no querían que volviera el tema de la montonera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú agarras a unos muchachos, los reclutas en Barinas y los dejas sirviendo en Barinas, que se convierten ellos en los caudillos de Barinas, en el general de Barinas, en el coronel de Barinas. Entonces, para acabar con eso, se hace el desarraigo y se los lleva por otra zona. Chávez era un desarraigado. Tanto era un desarraigado que Chávez sale de Barinas a la Academia Militar y no regresa a Barinas nunca más. No regresa nunca más, él nunca más sirvió en Barinas. Él iba, Chávez tuvo un puesto de frontera en Amazonas, ¿no fue? Chávez estuvo por todo el país, pero Chávez vivía en Maracay con la primera esposa y sus hijos. Y después en Caracas. Y venía de Maracay para Caracas y quedándose ahí en el cuartel. Pero Chávez era, después, sí, la demagogia y tal, no sé qué, pero Chávez cerró ese pueblo para no regresar, como también pasó con otros, inclusive hubo otro, Arias Cárdenas, por ejemplo. Arias Cárdenas fue gobernador de Zulia, pero Arias Cárdenas no nació en el Zulia. Arias Cárdenas sirvió en el Zulia, porque cuando se alza, él estaba en el Zulia. Pero Arias Cárdenas en realidad es tachirense. ¿Pero qué es tachirense o merideño? Tachirense. Ajá, es gocho. Andino. ¿Ves? Entonces, cuando tú lo revisas, te das cuenta de que en realidad el ánimo, te podría decir, ¿no? El ánimo de Chávez era gobernar a nombre del venezolano de la región. O su ánimo era gobernar como el militar que actúa como el que tomó el poder, y el poder está en Caracas. Sí, el poder está en Caracas. Fíjate que Chávez no cambió eso. Chávez no cambió eso, de desconcentrar, de quitar el poder, de sacar el poder. Pero así como los Badecos tuvieron el Juan Bimba campesino, Chávez montó su estereotipo campesino también, yo creo que sí. ¿Cuál? La sustitución del Juan Bimba.
¿Cuál es esa figura? Bueno, una figura que quizás no era unívoca, es decir, no era un ícono, pero Yo no era lo la veo. figura. ¿Cuál es la figura que hizo Chavio para sustituir a Juan Bimba? No existe. No la hay, te estoy diciendo, o sea, no hay no hay un Ay. ícono, pero hay una visión de que hay un país Ese que ha campesino, quedado. Juan Bimba se murió, ¿oíste? Ese campesino no existe. No existe el Claro. venezolano campesino con un bollo de pan en el bolsillo. Eso no existe hace rato, pero bueno, los adecos lo Es más, cuando lo idealizaron. inventaron ajá. los adecos, yo creo que ya ni existía. O estaba en vías de extinción, pero el caso es que Chávez crea la idea de que hay un país interior, un país interiorano, por decirlo así de alguna manera, que está abandonado y él viene de alguna forma a reivindicar los intereses de un país abandonado que no está en las urbes, que no está en Caracas, que no está en Valencia, que no está en Maracay, sino eso es lo que yo percigo y creo que el chavismo termina convirtiendo. Fíjate cómo te lleva a la contraria, fíjate cómo te voy a llevar a la contraria. No, para variar, ¿no? Adelante. Lo hecho. De Omar, ¿dónde gana Chávez masivamente? En los conos urbanos, no en las regiones, no en el campo. Chávez no gana en el campo ganan los adecos. Los adecos, porque los adecos todavía tenían estructura allí. Después viene el aluvión, todo aquello que Chávez se lleva toda vaina, es verdad. Pero Chávez, ¿quién lleva a Chávez al poder, chicos? A Chávez lo lleva al poder las clases medias, depauperadas de los barrios. Y la propia clase media de las urbanizaciones. Toda esa gente que escuchaba, que estudió en las universidades y que lloraban escuchando la canción del elegido de Silvio Rodríguez. No, y fundamentalmente gente, Daniel, no ideologizada. Y que se fumaron todos esos libros de las venas abiertas de América Latina. Y toda no, pero más allá de eso, gente, porque ese es un grupo pequeño, es un grupo grande de personas que cruzan los sectores sociales, y ya vamos al corte, que lo que comparten es el hastío lo que comparten es un sentimiento antisistema. Ellos querían vengarse de Acción Democrática. Porque no tengo no puedo, por más que y eso cruza sectores E, D, C, B, lo que usted quiera ponerlo en Vicente León. Pero eso no, yo te lo digo sinceramente, Neomar. Yo que estuve en esa campaña, yo que recuerdo bien esa campaña, Chávez no estaba, el sentimiento de Chávez no estaba en los barrios. En los barrios lo que había era, la gente no votó. No hubo participación. Yo entraba a los barrios a entregar un papelito y le hablaba, ¿qué es eso? ¿De qué? No, que las elecciones. Política, no. No, amigo, nosotros no estamos pendientes de eso. No. Aquí lo que se movió fueron los conos urbanos. Fíjate que tuve los resultados del 8 de noviembre del año 98 y te das cuenta allí cómo Acción Democrática arrasa en la gran mayoría de los grandes estados donde todavía quedaba eso que llamaban población rural. Tenían caudillos civiles que habían sido gobernadores y tenían estructura. No, y arraigo y arraigo cliente. Chávez no había logrado montar un aparato en esos estados todavía. Chávez gana con las ciudades y con las clases medias y con los reales. Vamos al corte. Bueno, vamos al corte. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Aquí está Gloria Adarme reclamando lo suyo desde su orgullo andino. En Caracas no tienen la mejor miel del mundo que sacamos en los páramos andinos en Cacute. Imagínate tú. Ahí está, bueno, ahí está. Aquí nos dice, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Las élites económicas promovieron a Chávez. Aquí, Daniel habla sobre la injusticia que se ha cometido a las pequeñas ligas de béisbol venezolanos. Se les prohibió la participación de la Serie del Caribe, de la categoría Senior México. Le negó la participación después de todo el sacrificio que se tuvo que hacer para ir a representar a Venezuela en México. Ellos alegan que confirmamos tarde y eso es falso, ya que tenemos pruebas que se confirmó desde el mes pasado, ya se había pagado visas, pasajes y todo, y no nos quieren dejar participar. Ellos no tienen idea de todo lo que se tuvo que hacer para poder ir a ese torneo con la situación del país. Bueno, triste, lamentable, estos temas deportivos. Alexis dice, Daniel, tu audio sale mucho más bajo que el de Neomar. Yo creo que debes ir a atenderte los oídos, amigo. El próximo presidente va a ser un payaso, lo lleva Maduro en el Trazalcón. Caramba. Aquí nos dice, a ver, ¿a qué quieren hablar del CNE? Yo no quiero hablar del CNE hoy, lo siento. No me provoca. Mira, yo no voy a hablar de lo que el sistema quiere. Ese es mi gesto de rebeldía. Me acota Yay en producción que los adoquines aquellos de Sabana Grande ya no existen como yo los conocí, o sea que ahora hay unos tramos que tienen, otros que no tienen, entonces entre la discontinuidad que se produce entre un tramo que tiene adoquines y otro que ya no tiene, es una laguna. Como ahorita, debe estar, ahorita en Sabana Grande debe haber unos charcos bien bellos en esos tramos que no tienen el adoquinado. Pero bueno, mira, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. ¿Acabó el tiempo? Ya no vamos, tan temprano. Ya no vamos, es tarde, ya me voy. Bueno, es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Bueno, saludos a todos. Saludos a todos los que nos saludan por acá. Aquí nos dice, ¿y si ha asistido los votos del pueblo? A los presidentes no los ponen las élites de un país, o estoy equivocado. Pasaban muchas cosas. Hoy lo pone el CNE. Aquí nos dice, Chávez estuvo castigado en el Arauca, frontera con Colombia, y allí nació el desarraigado y empezó a leer a Sobelo Pérez Delgado. Bueno, yo creo que en realidad eso es mucho de la... Pero sí, Chávez. Nerio Milanés nos dice, yo fui reclutado en Caracas, Conejo Blanco, y presté el servicio en Puerto Cabello. Justamente por eso vivo ahora en Valencia. Eso pasaba muchísimo. Ah, ¿ves? Eso pasaba muchísimo. Bueno, pero yo te lo acuerdo por mi abuelo. Mi abuelo era de Coro. Mi abuelo era de Curimagua. Y llegó a Vargas. Primero sí llega a Vargas. Claro, llega a La Guaira, donde estaba la cosa esa del puesto naval. Y después lo mandan para Puerto Cabello, donde nació mi papá y mis tíos mayores. ¿Entiendes? O sea que es una cosa, es lo normal, sobre todo, y dependiendo también de la fuerza. Los que más desarraigo tienen y más rotan por todo el país son los guardias nacionales. Sí, ¿no? Por el tema de la custodia del espacio interior que tienen que hacer. Claro. O sea, te puede estar un día en qué sé yo, en Caucagua, y al día siguiente puede estar en Machurucuto, y a los 3 días puede estar allá en Paraguachón, y después estás allá en el Capanaparo, y qué difícil hacer familia, ¿no? Así, qué difícil. No te creas, porque en realidad eso ocurre en determinados niveles, y normalmente la gente tiene su casa en un sitio y va y viene porque son guardias de 15 días, ¿no? Era así antes, ¿no? Se hacían guardias de 15 días, de 15 días allá, 15 días acá, y eso pasaba, ¿no? Y entonces, bueno, pasaban muchas cosas, ¿no? Por eso es que decía la canción, el hombre marinero sí se puede casar para formar sus hijos y hacer un dulce hogar. Decía Celia Cruz. Si está mariposeando nunca tendrá un amor, decías. No siga conquistando sus conquistas de amor, no siga de puerto en puerto conquistando un amor. Si sigue mariposeando nunca tendrá un amor. Y así terminamos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana.
por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Seda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia